Hola, hola, bienvenidos. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje, y en esta oportunidad me dirijo a los chicos del sexto grado A de educación primaria. Recuerden que estamos en el segundo trimestre, así que vamos con la clase del día de hoy. Atención, escúchame. A continuación vas a observar y vas a responder, aunque yo sé que no podemos interactuar, así que yo responderé por ustedes. Observa la imagen. Ya, observo ahí a dos niños, Mario y Alicia. Y también observo a una tercera niña. Y esta niña está señalándolos, mencionando una frase. Ellos son mis amigos. La pregunta aquí es, ¿a quién sustituye, a quién reemplaza ellos? Yo sé que tú puedes deducir que ellos deduce a Mario y Alicia. Ellos. Ahora, continuamos. Completa con la palabra que le corresponde. Por ejemplo, aquí vemos a un niño con un balón en sus manos, con una pelota. Entonces, ¿cómo podríamos completar ese espacio? Tengo una pelota. Yo creo que podríamos completar con yo. Entonces vamos a escribir yo. Ahí está, yo. Yo tengo una pelota. A continuación vemos a dos niños, pero uno señala a una niña quien tiene en sus brazos una pelota. Entonces, él se expresa diciendo lo siguiente, tienes una pelota. Yo creo que lo más idóneo colocar aquí sería tú. Tú tienes una pelota. Y por último tenemos aquí otro ejemplo donde dos niños, ¿no? Miran a una niña que tiene una pelota también en sus brazos y lo señalan diciendo, tiene una pelota. En este caso podría yo decir, ella tiene una pelota. Entonces completo el espacio con ella. Y de esta forma yo mentalmente me puedo preguntar algo. ¿Qué tienen en común ellos, yo, tú, ella? Y bueno, eso me hace deducir que el día de hoy en la clase, el tema del cual te voy a hablar es el pronombre. Voy a hablarte sobre el pronombre. Primer punto, su definición. ¿Qué es un pronombre? Déjame decirte que es una palabra que puede definirse según los siguientes criterios. Primer criterio, el criterio semántico. La semántica dice, para nosotros el pronombre es una palabra no conceptual, de significado ocasional que va a depender del contexto. Por ejemplo, si yo digo tú no tendría ningún significado porque yo diciendo tú me puedo referir a muchos aspectos. Entonces, de todas formas, no estoy siendo preciso con un significado. El tú aislado, o como cualquier otro pronombre, aislado, no tiene sentido, no tiene significado, no se precisa. Pero si yo a ese tú lo sitúo en una oración como tú tienes la culpa, ahí sí tú tiene un significado. Por eso dice la semántica que el pronombre es una palabra no conceptual de significado ocasional que depende del contexto. El criterio morfológico dice lo siguiente, para nosotros el pronombre es una palabra variable porque sufre tres accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes sufre el pronombre? Género, número y persona. Por ejemplo, si mencionamos ellos, sabemos que ellos está en un género masculino. Ellos está en un número plural y ellos está en una persona tercera persona. El criterio sintáctico dice lo siguiente, para nosotros el pronombre reemplaza al sustantivo y puede funcionar como sujeto, puede funcionar como objeto directo, como objeto indirecto, como agente, etc. Ejemplo, ella y los demás los saludaron.
En este caso, ella reemplaza a una persona, reemplaza de repente al sujeto del cual se habla o de quien se habla. Entonces, ella es un pronombre. Los demás. Demás es otro pronombre, demás. Demás se refiere a un grupo de personas, entonces es un pronombre. Y si yo digo los saludaron, cuando los está antes de un verbo como saludaron, es un pronombre. Profesor, pero ¿y los demás? ¿Por qué los demás? Los no es pronombre. Porque en ese caso los está antes de un pronombre. Cuando un artículo los está o el los está antes de un pronombre o de un sustantivo, los cumple la función de artículo. Entonces, el primer los se diferencia del segundo los. El primer los es un artículo y el segundo los es un pronombre. Finalmente, el criterio lexicológico dice, para nosotros el pronombre es una palabra de inventario finito o cerrado. Quiere decir que su cantidad es limitada. Clasificación. Número 1. Pronombres personales. Hoy día te vengo a hablar de los pronombres personales. Estos pronombres indican quiénes son las personas que desarrollan el discurso. Los pronombres personales pueden ser tónico y átonos. A continuación, te presento a los pronombres personales en la siguiente tabla. Primera persona, pronombres tónicos. Yo, mi, con nosotros, nosotras, conmigo. Aquí están esos pronombres de los cuales te mencioné y son tónicos. Ahora, también hay pronombres de primera persona, pero átonos. Y estos son dos, me y nos. Ejemplos en oraciones, mentalmente te voy a dar. Por ejemplo, yo me casaré. Yo, pronombre tónico. Para mí que ella dice la verdad. Nosotros somos buenos amigos. Nosotras gustamos de las frutas. ¿Saldrás conmigo? Otro ejemplo, en el caso de me gusta salir a pasear. Otro ejemplo, en el caso de nos peleamos. Segunda persona, en pronombres tónicos tenemos tú, usted, ti, ustedes, contigo. Y en pronombres átonos tenemos te, se, os. Ahora, ejemplos en oraciones. Tú eres lo más importante. ¿Usted tiene dinero? Para ti no hay nada. ¿Ustedes hicieron la tarea? Contigo no iré. Ejemplos de oraciones con estos pronombres átonos. ¿Te gusta Miguel? Con C, se fueron a la playa. Con os preguntaré por última vez. Este pronombre os no lo utilizamos en el Perú, pero sí lo utilizan en España. Tercera persona, pronombres tónicos. Él, ella, ellos, sí, ellos, ellas, consigo. Y pronombres átonos, lo, la, se, los, las, le y les. Ejemplos en oraciones. Él se fue. Ella trabaja. ¿Hiciste la tarea sobre ello? El sí se engaña a sí mismo. Ellos fueron a jugar. Ellas conversan demasiado. Consigo mismo se molestó. Lo trajo. La llevaré. Se cayó. Los extraño. Las quiero mucho. Le traje un regalo. Les diré la verdad.
Son ejemplos de oraciones utilizando a estos pronombres personales. Quiero enfatizar, todos los pronombres personales solamente son estos que te he puesto en esta tabla. No hay más pronombres personales. Por eso que el criterio lexicológico decía que su inventario es finito, es cerrado o es limitado. Así que estos son los pronombres personales. Quiero decirte a su vez que los pronombres átonos, ya, a ver, presta bastante atención a esta parte, los pronombres átonos, los voy a resaltar, los pronombres átonos, a su vez, se dividen en dos clases de pronombres personales. Los pronombres personales proclíticos y los pronombres personales enclíticos. Profesor, ¿y cuándo se llama un pronombre personal átono proclítico? Te digo, son aquellos que van antes y separados del verbo. Ya. Échale ojito a todos los pronombres átonos. Fíjate, tienes el me, el nos, el te, el se, el los, lo, las, se, los, las, le y les. Todos estos pronombres los vas a utilizar en estos dos casos. Estamos primero en los proclíticos. Dice que puedes utilizar cualquiera de estos pronombres antes y separado de los verbos. Por ejemplo, se lo dirás. Recuerda, antes de los verbos, se y lo son pronombres. ¿Qué clase de pronombres? Sabemos que son personales, son átonos y son proclíticos. Ahora, letra B. Pronombres personales enclíticos. Son aquellos que aparecen después y unidos al verbo. Ojo con eso. Después y unidos al verbo o al verboide. Por ejemplo, tenemos el verbo entrega. Pero yo le quiero colocar uno de estos pronombres. Yo puedo decir entrégame, entrégate. Entonces, este te es un pronombre átono y cuando está después del verbo y pegado al verbo se llama enclítico. Entonces tenemos ahora a los enclíticos. Muy bien. Otro ejemplo, cuéntaselo. Se y lo han sido tomados de los pronombres átonos. Se ha agregado después del verbo cuenta al final y pegado. Animar es un verboide y se ha colocado la después de ese verboide. Dejándolos, dejando es el verbo y los es el pronombre personal átono enclítico. Más ejemplos en oraciones, él se siente bien consigo mismo. Si alguien te preguntara, profesor, ¿cuántos o alumno o estudiante o compañero, cuántos pronombres hay en esta oración? Tú le tienes que responder que hay 3 pronombres personales. 3. Él, se, consigo. Él y consigo, él y consigo son pronombres tónicos y se es un pronombre átono, pero los 3 son personales. ¿Quieres salir conmigo? Este conmigo es un pronombre tónico, que a su vez es un pronombre personal. Él no te lo dijo, él, te y lo son pronombres personales. Él es tónico, te y lo son átonos. ¿Tú me amas? Este tú es un pronombre tónico y el me es un pronombre átono. Muy bien, esta es la primera clase del pronombre del cual hoy día te voy a hablar. Pero quiero decirte que también vamos a repasar, vamos a estudiar el caso de los pronombres relativos. Pronombres relativos son los que se refieren a un sustantivo mencionado anteriormente. Es decir, su significado va a depender de un antecedente. Quiere decir que antes de estos pronombres relativos hay un antecedente y ese antecedente es un sustantivo. Los pronombres relativos insertan proposiciones subordinadas en la oración compuesta. Lo importante aquí es que tú conozcas quiénes son los pronombres relativos. Y déjame decirte que los pronombres relativos también son limitados. Como decía aquí el criterio lexicológico, son limitados.
Los pronombres relativos son los siguientes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuyo? ¿Cuya? ¿Cuyos? ¿Cuyas? Todos ellos sin tilde, porque también hay otra clase de pronombres que se llaman pronombres enfáticos. Y ahí son los mismos, solamente con tilde, hasta el dónde, porque ya el cuyo hasta cuyas ya van sin tilde. Bien, además no lo son. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas no son pronombres enfáticos. Entonces, los pronombres relativos son estos de aquí. Por favor, memorízatelos, apréndelos, imprime esta diapositiva y recuerda. Ejemplos en oraciones de estos pronombres relativos. Primer ejemplo, el pueblo que lucha consigue sus fines. Yo te pregunto, ¿este qué está en tu relación de pronombres? Sí, sí, profesor, está, pero tienes que darte cuenta de algo. Antes de ese qué, ¿habrá un antecedente? A ver, profesor, ¿y qué era el antecedente? Aquí te resalté, era un sustantivo. Entonces, antes de este qué, ¿hay un sustantivo? Sí, sí, profesor, pueblo es un sustantivo. Ya. Entonces, este qué es un pronombre relativo. Siguiente, ingresaron los jóvenes de quienes hablé. Muy bien. ¿Quiénes? ¿Está en tu relación de pronombres? Sí, sí está, profesor. Muy bien. Ahora, este quiénes, yo te pregunto a ti, aunque no me respondas. ¿A quién se refiere ese quiénes? Ese quiénes se refiere a jóvenes. Por lo tanto, es un pronombre relativo. Profesor, pero antes de quiénes no está el jóvenes. No importa, mientras se refiera y esté, no importa, más antes, entonces quiénes sí es un pronombre relativo. Siguiente, la casa donde vivo queda en el campo. ¿Dónde está en tu relación de pronombres? Sí, aquí está. Ahora, antes de dónde, o yo te pregunto, aunque no me respondas, ¿dónde a quién se refiere? Se refiere a casa. Y casa es un antecedente, es un sustantivo. Así que, entonces, ¿dónde es un pronombre relativo? Más ejemplos, la mujer cuyo rostro es hermoso fue la más asediada por la prensa. En este caso, cuyo se refiere eh, al rostro de la mujer. Entonces, cuyo es un pronombre relativo. Observé al niño con quien viajábamos. Este quien se refiere a niño, por lo tanto, es un pronombre relativo. Creo que esta es la estrategia con la cual ganaremos el partido. Este que se refiere a algo, se refiere a algo. Entonces, este que es un pronombre relativo. Profesor, pero antes de que no esté el algo, se sobreentiende. Siguiente, dice, con la cual ganaremos el partido. ¿Cuál es un pronombre relativo? Porque se refiere a estrategia. Entonces, es un pronombre relativo. Tenemos entonces estos ejemplos para que se haya podido entender esta explicación de la clase. A continuación, yo vengo a proponerte algunos ejercicios. Vamos a resolver, bueno, yo los voy a resolver por ti, ¿ya? Pero yo quiero que tú me captes la idea. 1. Sustituye la parte en negrita por un pronombre personal. Vamos a ver, vamos a tratar de eh, utilizar nuestra creatividad para desarrollar estos ejercicios. Sustituye la parte en negrita por un pronombre personal. Tú ya conoces a los pronombres personales, son estos de acá. Entonces, a esos los vas a utilizar reemplazando a lo que esté en negrita. Si decimos, tu padre y tú siempre van a correr los sábados, podríamos reemplazar por el pronombre ustedes. Ustedes siempre van a correr los sábados. Ayer compré un regalo para Carmen y Lola. Ayer compré un regalo para ellas. Entonces aquí vamos a usar ellas. Dame el cuaderno, por favor.
A ver, ¿qué pronombre podría sustituir a esto que sea personal? Yo creo que a eso le reemplaza el lo. El lo reemplaza. A el cuaderno le va a reemplazar lo. Lo. Profesor, pero no tiene sentido. Dame. Ah, ya. Fíjate, aquí vas a poner dámelo. Y vas a resaltar el pronombre es lo. Lo. Ese es el pronombre. Entonces, has reemplazado el cuaderno por lo. Y ese lo tienes que unirlo a dame. Siguiente, la semana pasada vi a Roberto en el concierto. En este caso, la semana pasada vi a Roberto. Este Roberto sería también lo. Entonces, vas a poner, en este caso, vilo, no, lo vi, lo vi. En este caso, lo es el pronombre. Listo. Número 2. Completa los espacios empleando pronombres personales átonos proclíticos. Vamos a retroceder. Quiero que tú recuerdes. Átonos son estos de acá. Ahora, te dice proclíticos. Significa que tienen que ir antes y separados del verbo. A ver, a ver, a ver, a ver. Las cerezas gustan mucho. Entonces yo puedo decir, me gustan mucho. ¿Has traído la revista que te dejé? Sí, la he traído. Siguiente, ¿dónde has dejado los zapatos? Los he dejado en el dormitorio. ¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? Sí, la vi hace una semana en la calle. Entonces, hemos utilizado los pronombres antes de un verbo y separados de ellos. Siguiente, ¿cuál de las siguientes oraciones posee un pronombre relativo? La respuesta está en la E. Te vas a dar cuenta que el pronombre relativo está en cuyas y en cuáles. Si te vas a dar cuenta en la diapositiva, cuáles y cuya está en tu relación. Está en esta relación. Así que la respuesta es la E. 4. Marca la alternativa que no presenta pronombre relativo. ¿Quién de ellas no presenta relativo? La respuesta también es E, porque conmigo es un pronombre personal. ¿Ya? Es un pronombre personal. Todas las demás tienen pronombre relativo. Pronombre relativo, pronombre relativo, pronombre relativo y pronombre relativo. Muy bien. Entonces la única que no tiene es la E. Finalmente, reconoce los pronombres y señala si es proclítico o enclítico. El pronombre en esta primera expresión es lo. Y cuando está unido al verbo y después de él se llama enclítico. Siguiente, me lo dijo o me lo dijeron ayer. El me y el lo son los pronombres. Ambos son los pronombres. Están antes y separados del verbo. Se llaman proclíticos. En este caso con S porque son dos. Llévatelos. El te y el los son pronombres. En este caso, estos pronombres están después del verbo y unidos a él. Se llaman enclíticos. No nos lo cuidará. Nos lo cuidará. Este nos está antes del verbo. Este lo está antes del verbo. Entonces, eso de ahí es o son pronombres proclíticos. Y de esta forma estamos terminando con la clase de lenguaje. Sin embargo, también quiero hacerte recordar que hoy día tenemos la clase de ortografía. Y en esta clase de ortografía vamos a desarrollar la regla o las reglas para el uso de la H. Primera regla, delante de los diptongos UA, UE, UI, tanto en inicial de la palabra como en posición interior al comienzo de sílaba.
Ejemplo de palabras con H: huevo, hueco, huérfano, huir, cacahuate. Es cacahuate, ¿ya? Cacahuate, cacahuete le he puesto. Me van a disculpar, vamos a corregir ahí. Regla número 2, delante de las secuencias IE, IA en posición inicial de la palabra, como por ejemplo yato, hiel, hielo, hierba, hiena. Regla número 3, en las palabras que empiezan con las secuencias erm, isto, o, or, os y hermoso, historiador, hermafrodita, hogareño, hospitalización, humilde, humillación, humorístico. Regla número 4, ciertas interjecciones, tanto en posición inicial como en posición final. Estas son interjecciones. Las interjecciones son expresiones involuntarias o voluntarias que surgen producto de la cotidianidad para expresar algún sentimiento, ya sea de admiración, ya sea de sorpresa, ya sea de miedo, etc. Por ejemplo, ala, cuando dicen a la Madrid, hola, hurra, uy, uy. Otro, va, son, en este caso, casos de interjecciones. Ahí se usa la H. Regla número 5, después de la secuencia inicial ex, así como sus derivados. Exhalar, exhausto, exhibir, exhortar, exhumar, exhaustivo, exhibición. Son ejemplos de esta quinta regla. Regla número 6, las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos o raíces de origen griego. Por ejemplo, halo, que significa sal, halógeno. Hecto, que significa 100, hectómetro, hectárea, hectolitro. Hélico, que significa espiral, helicóptero, helicoidal. Helio, que significa sol, heliocéntrico. Hema, que significa sangre, hematoma, hemoglobina, hemorragia. Hepa, que significa hígado, hepatitis, hepático. Hepta, que significa 7, heptasílabo, heptágono, heptaedro. Hetero, que significa otro o distinto, heterosexual, heterogéneo, heterónimo. Hexa, que significa 6, hexágono, hexaedro. Hidro, que significa agua, hidrofobia, hidratante, hidroavión, hidráulico. Hiper, que significa superioridad o exceso, hipermercado, hipertenso, hiperactividad. Hipo, que significa caballo, hipótamo, hipotenso, hipoglucemia, hípica, hipódromo. Homo, que significa igual, homosexual, homonimia, homogéneo. Regla número 7, los verbos de uso frecuente que inician con H y sus derivados. Por ejemplo, haber, hacer, hallar, hervir, herir, hinchar, huir, hablar, helar, hartar, helar. Y también sus derivados, puede ser habiendo, puede ser haciendo, puede ser huyendo, puede ser hablando, etc. Finalmente, la regla siguiente dice, después de la secuencia inicial ex, así como sus derivados. Por ejemplo, exhalar, exhausto, exhibir, exhortar, exhumar, exhaustivo, exhibición. Ejercicios. Vas a completar las oraciones con las palabras hielo, huellas, huerto, llena, hierba, hueso, hierro, huevos y hierro otra vez. A ver, vamos a completar entonces estas palabras. Tenemos, la es un animal feroz. ¿Quién es un animal feroz? Por supuesto, la hiena. Siguiente, el perro ha estado comiendo ¿un qué? ¿Qué le gusta a los perros? Un hueso, un hueso. Siguiente, ese martillo está hecho ¿de qué? ¿De qué puede estar hecho un martillo? De hierro, por supuesto. La policía estudia las huellas del ladrón. Él se derrite con el sol. ¿Qué se puede derretir con el sol? El hielo. Cortó a ver, ¿qué podemos cortar? La hierba ¿del dónde? ¿Del dónde? Del huerto, pues el huerto. Siguiente, la gallina pone, ¿qué pone la gallina? Huevos. El león está en la jaula de hierro. Ahí está. Y de esta forma, jóvenes, señoritas, estamos terminando con el estudio del uso de la H. Recuerda que tienes que estudiar para tu examen de la próxima semana.
Muchas gracias, me despido. Hasta luego. Chao, chao.